Pues yo te tengo que decir una cosa, Kishi, con todo mi cariño, pero tú no te vas. Tú estarás desde otra trinchera, tocará dar la batalla desde otro sitio, pero yo te quiero y te necesito cerquita, porque al final también es importante demostrar que la política no se hace solo en las instituciones, que la política se hace en el día a día, se hace en los clubes deportivos, se hace en los colegios, se hace en los barrios, hasta comprar pan es política. Es un gesto político. Totalmente. Hombre, yo no me voy, David, evidentemente te toca a ti liderar el proyecto, pero la gente que militamos, tú lo sabes, y la gente que llevamos militando toda la vida no podemos dejar de hacerlo. Por tanto, bueno, yo creo que es importante mantener la palabra dada, creo que es importante mantener esa honestidad, ¿no? De estar 8 años como mucho en política, y ahora pues les toca a gente nueva, a gente fresca, a gente más joven, da el paso adelante. Yo creo que eso es bonito y creo que es muy sano. Además, generar ese flujo, ¿no? de continuidad dentro de un proyecto, lo mantiene siempre joven y evita, ¿no? El exceso de los personalismos, que yo creo que son dos problemas muy habituales, más de lo necesario en la política de hoy en día, ¿no? Por tanto, estaremos evidentemente donde tengamos que estar, pero desde otro plano, ¿no? Con otro enfoque. Ahora, bueno, pues será a ti, a tu equipo, a lo que les toque liderar. ¿Y qué vas a hacer? Cuéntame. Lo que vamos a hacer es no conformarnos con lo que hay. Al mismo tiempo que consolidamos los derechos que hemos conquistado, seguir avanzando. Porque no solamente es necesario que la gente entienda y arraigue que tiene derecho al agua, que tiene derecho a la luz, que tiene derecho a una vivienda o a leyes que le protejan frente al turismo de barra libre, ¿no? Para que no los expulsen de los barrios, ¿no? Que no es solamente importante que la gente haga suyo que la vivienda debe ser social, que no es un bien de mercado, que nos quieren decir que es un bien de mercado y que el ladrillo es una empresa, no. La vivienda y las condiciones dignas de habitabilidad son derechos. Pero además de eso, hay mucho más. Tú tienes que poder dejar a tu niño cuando va al trabajo con un canguro municipal. Tú tienes que poder ir al dentista aunque no te lo pueda pagar. La sonrisa, ¿no? Lo importante que es la sonrisa, ¿no? Exacto. Lo importante que es la sonrisa en el día a día, ¿no? Sonreír sin miedo, sonreír sin complejo. Tú tienes que poder tener un psicólogo municipal, que en este momento, en esta vida, ¿no? Hemos normalizado que tú tengas que tomar una pastilla para dormir, que tú tengas que tomarte 3 cafés para poder estar despierto. Hemos normalizado el nudo en la garganta, ¿no? Y eso no es normal. Eso no es normal. La ayuda psicológica debe ser también un derecho, ¿no? En esta sociedad, ¿no? En el ritmo al que nos lleva. Por tanto, yo quiero más derechos para esta ciudad. Bien. Lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Y creo que es posible, ¿no? Una vez que se han consolidado y se han conseguido derechos fundamentales, vamos a dar un pasito más, ¿no? Y sobre todo... Solo vamos a pelear nosotros, ¿eh? Tenga en cuenta que los únicos que vamos a pelear por ampliar derechos somos nosotros. La política camina en el lado contrario, en recortar y eliminar derechos, ¿no? Claro. Y sobre todo, además de fortalecer todo lo público, de fortalecer, que al final es lo que nos hace iguales, ¿no? Y es lo que nos dignifica, pensar en el mañana, ¿no? Cádiz tiene un reto fundamental que también tiene que afrontar desde el municipalismo, que es el cambio climático y la transición hacia un modelo sostenible. Eso no es solamente una cuestión, una cumbre de la OTAN o de la ONU que te hable de transición ecológica, no, eso también se hace en las políticas del día a día en el municipalismo. Y ahí se abren 2 caminos. Uno es el de crear ciudades amables, ciudades que dé gusto pasear, que tú te puedes, ¿no? Lo que hablamos en tu despacho de un banco, un árbol que dé sombra y una fuente, ¿no? Que sean lugares amables, que sean lugares habitables, que sean lugares que dé gusto estar con tus niños, con tus niñas allí jugando, ¿no? y viviendo la ciudad. Que haya opciones para trasladarte por la ciudad en bicicleta, en otros medios de transporte. Y además de eso, las posibilidades que se abren en el empleo. Eso es. Cádiz necesita empleo. Y si Cádiz va a ser ejemplo de esas ciudades modernas, de la transición ecológica, que aquí se hagan las placas solares, que aquí se construya toda la industria que va a desarrollar las nuevas ciudades y va a crear que Cádiz y el resto de municipios sean ciudades que se adaptan al nuevo contexto que nos toca vivir. Ese modelo genera empleo, ¿no? Ese modelo de ciudad genera empleo, Claro. ¿no? De ciudad futura genera empleo. Es un abanico de oportunidades. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Yo te quería preguntar una cosa, Quillo. ¿El qué? Tú militabas en la JO, ¿no? Yo milité en la JO, bueno, ya ves, hace ya muchos años. Yo empecé militando, yo pertenecía a la comunidad de base de mi barrio, de la parroquia de La Pastora, y unos cuantos chavales de la parroquia fuimos entrando
poco a poco, un poquillo más rojo que el resto, fuimos entrando en contacto con la JO, con la Juventud Obrera Cristiana, que estaba en Tarteso, ¿no? Con Gabriel y demás, y bueno, y allí estuvimos muchísimos años hasta que, bueno, yo cuando ya entré en la universidad empecé a militar en otras órbitas, la órbita ecologista, en el movimiento estudiantil, después ya me hice profe y estuve en la Marea Verde sin perderle el ojo nunca al conflicto astillero, ¿no? Siempre con mi padre acompañándolo a las manifestaciones y estando en las movidas, ya después solo con más mayor, y bueno, y hasta que llegamos a eso, a las mareas, con la Marea Verde, el carnaval, ¿no? Que también ha sido para mí un vehículo de politización importante, ¿no? Porque aunque no el carnaval no sea un elemento transformador en sí mismo, sí que es un elemento de denuncia importante, ¿no? Yo con mis compañeros de carnaval he aprendido de muchísimos conflictos que están a miles de kilómetros de distancia a través de un paso doble, ¿no? Por ejemplo. Recuerdo ¿no? yo, ¿no? Con los musiquitas que le escribiste ya a Pinochet. Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Y teníamos, yo qué sé, 19 años, ¿no? ¿Sabes? En los musiquitas. Y después hasta que llegamos al 15M, ¿no? Y en el 15M, pues, fue ya el punto de no retorno. Con los tropicales palestinos. Con los tropicales palestinos. No me acuerdo yo de eso. Es que ha sido tío. ¿Y tú qué, tío? Tú también militaste en la JO, ¿no? Yo empecé en la JO. Claro. Yo era muy chiquitito. Yo era muy chico y éramos unos pibes. Y yo me acuerdo que vino gente muy bonita, Susana, Anita, Bárbara, Antonio, Claro. El padre Gabriel también estaba allí. Y empezaron dando unas clases particulares a algunos amigos y algunas amigas, y allí nos engancharon con un campamento en la Sauceda. Y allí descubrí que al final, poquito a poco, qué es lo que es clase obrera, ¿no? Que al final clase obrera no es solamente los trabajadores que están en las fábricas, clase obrera somos todas y todas los que vivimos en los barrios y que tenemos una condición de vida determinada, ¿no? Desde que nacimos, ¿no? Y para mí eso me marcó la vida. Y después hubo otro acontecimiento que me cogió en Bilbao, fíjate, que fue el 15M. Yo creo que el 15M ha sido el acontecimiento histórico que más ha marcado a nuestra generación, ¿no? Porque al final era descubrir que la política también se hacía en las plazas, que todo no tenía que ser como estaba establecido, ¿no? Que decía David Eloy en un poema que cuando nacimos ya estaba el lenguaje traducido, ¿no? Pues en el 15M te decían que no, que el lenguaje se podía volver a traducir de otra forma y que podía cambiarse y que no tenía que ser como te habían dicho que era. Y para mí ese acontecimiento fue un antes y un después en mi vida, como lo fue también para tanta gente de nuestra generación, ¿no? Claro. Que ya todo el mundo desemboca allí un poco, ¿no? Claro. En el 15M, ¿no? Claro. A base de la organización, a base de lo común, a base de saber que el que tiene a tu lado también tiene los mismos problemas que tú, que no estás solo, ¿no? Que no estás sola, que somos muchos y muchas los que compartimos las circunstancias de vida, ¿no? Pues eso al final te hace tomar partido, que creo que es fundamental. Tú estabas en Bilbao precisamente porque eras periodista y porque estabas por ahí dando barrigazo por ahí, ¿no? Pues claro. Buscando curro, ¿no? Después de Bilbao me tocó en Madrid, que estuve allí, bueno, cobrando 600 euros al mes. Cobraba yo en Madrid, me costaba más caro el alquiler que lo que era, vamos, el sueldo. También estuve en Reino Unido fregando platos, también estuve trabajando en la hostelería, en fin, buscándonos la vida, porque es verdad que la crisis no golpea a todo el mundo igual. Eso está claro, y sobre todo hay diferentes formas, ¿no?, de salir de la crisis, ¿no? Yo creo que tú garantizas una forma de salir de ese tipo de situaciones desde la dignidad y desde los derechos, ¿sabes? Así que a por ello, ¿eh? A por ello. Toca mucho que trabajar, toca mucho de construir. No a por ello, que solo dicen los fachas, sino a por ello. Con ello. Con ello.